Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. Hay noticias que son difíciles de digerir, ¿no? No porque no se entiendan, sino porque incomodan, porque obligan a frenar un segundo, a bajar el volumen y a mirar algo que como sociedad venimos pateando hace tiempo, ¿no? En los últimos días, otra vez, el suicidio de un efectivo de la policía. Y como si fuera poco, el recuerdo bastante fresco, ¿no?, de otros casos. Por ejemplo, un policía manifestándose solo frente a la Casa Rosada, militares que se quitaron la vida, uno en Olivos, otro en otra dependencia. Hechos distintos, pero que empiezan a dibujar un mismo clima. Una misma pregunta que nadie, o por lo menos no se escucha, que nadie quiere formular o hacerse en voz alta. ¿Qué está pasando con la gente que se supone que tiene que cuidarnos? ¿Y qué está pasando con nosotros como sociedad? La situación de las fuerzas de seguridad en Argentina durante el último año 2024-2025 y el inicio del 2026 muestra una tendencia bastante preocupante, ¿no?, marcada por un aumento en los casos de suicidio y un clima de conflicto salarial creciente, ¿no? El suicidio en las fuerzas de seguridad es un fenómeno que, según informes sociológicos recientes, presenta una tasa que llega a ser el doble que la de la población general, ¿no? Se registró una seguidilla alarmante de 3 suicidios de soldados del ejército y un gendarme en una sola semana. Estos hechos seguramente los recuerdan, no fue hace tanto. Uno ocurrió en la Quinta de Olivos, ¿no?, personal asignado justamente en la Quinta Presidencial. Otro caso sucedió en Mendoza, en Corrientes y Santiago del Estero, ¿no? También la policía de Santa Fe del 2025 y principios de 2026, la situación es crítica, ¿no? Solo en abril de 2025 se registraron 4 suicidios, casi la misma cantidad que en todo el año anterior. En diciembre del 2025, sindicatos policiales denunciaron la muerte de 4 efectivos en apenas 15 días. La mayoría de los casos se concentran en agentes jóvenes, menores de 35 años y de rangos bajos, cadetes o suboficiales, donde el acceso al arma reglamentaria y el estrés operativo son factores determinantes. El malestar en las fuerzas no es solo psicológico, sino también económico, ¿no?, lo que alimenta, obviamente, el ciclo de estrés. Actualmente, familiares de policías mantienen bloqueos en la jefatura de Rosario. El detonante fue una combinación de salarios bajos y malestar acumulado por el suicidio de un compañero. Y están exigiendo mejores condiciones de salud mental, ¿no? A principios del 2025 se reportaron planes de protesta en el edificio Centinela y otros puntos del país, en Rosario, Córdoba, Jujuy, debido a sueldos que en muchos casos quedaron por debajo de la línea de pobreza. Y también hay
un éxodo de personal, ¿no? Se estima que entre finales del 2023 y agosto del 2025, más de 15.000 efectivos de la fuerza solicitaron la baja o desertaron, principalmente por la crisis salarial y la quiebra de la obra social IOSFA. Y esta no es una noticia policial más, ¿no? No es un dato que anda dando vueltas por ahí, no es un hecho aislado, esa frase que se usa para tranquilizar conciencias. Y cuando los suicidios se repiten en fuerzas de seguridad, cuando aparecen gestos desesperados, protestas solitarias, silencios largos, algo está fallando. Y no a nivel individual solamente, ¿no? Está fallando el sistema, el contexto. Vivimos en una sociedad cansada, y cansada en serio, ¿no? Cansada de remar, de ajustar, de adaptarse, de aguantar un poco más. Y ese cansancio no distingue profesiones. Lo sufre el comerciante, lo sufre el docente, el jubilado, el laburante informal. Pero hay sectores donde el desgaste se vuelve explosivo. Las fuerzas de seguridad viven bajo una presión permanente, ¿no? Horarios interminables, sueldos que muchas veces no alcanzan para nada, jerarquías rígidas, poca contención psicológica y una cultura interna donde pedir ayuda suele verse como un acto de debilidad, ¿no? Y a eso le sumamos el contexto económico, inflación que no afloja, alquileres imposibles, familias que no llegan a fin de mes, endeudamiento cotidiano para cosas básicas. La vocación obviamente no cubre la tarjeta de crédito, el uniforme no paga el supermercado. Y el discurso épico: son héroes, son servidores de la patria, no sirve cuando volvés a tu casa y no sabés cómo pagar las cuentas. Y acá no se trata de idealizar ni de demonizar a nadie, ¿no? Las fuerzas de seguridad no son un bloque homogéneo. No son ángeles ni villanos. Son personas. Personas con miedo, con frustraciones, con problemas familiares, con ansiedad, con angustia. Personas atravesadas por la misma crisis que atravesamos todos. Pero con una carga extra, ¿no? Portar un arma, tomar decisiones límite, convivir con la violencia y el conflicto como rutina. El caso del policía manifestándose frente a la Casa Rosada es simbólico, ¿no? Un tipo solo, exponiendo su cuerpo, su angustia, su reclamo, frente al centro del poder político. No fue una protesta masiva, no hubo columnas, no hubo bombos, hubo soledad. Y eso dice mucho, ¿no? Dice que hay gente que siente que ya no tiene canales para la comunicación, para charlar, que no tiene interlocutores, que no tiene a quién hablarle. Y cuando no hay escucha, cuando no hay contención, cuando no hay salida visible, la cabeza empieza a jugar en contra. El suicidio no aparece de un día para el otro. Es un proceso, es acumulación, es silencio. Es sentir que no importás, que sos reemplazable, que tu vida vale menos que el rol que cumplís. Lo de los militares va en la misma línea. Durante años se creyó que el problema del suicidio en Fuerzas Armadas era cosa del pasado, de traumas viejos, de guerras lejanas. Error. Hoy también pasa. Porque la estructura sigue siendo cerrada, verticalista.
poco permeable al cuidado emocional. Porque el mandato, esa típica frase de, bueno, aguantá, no te quejes, seguí, esa frase o ese mandato sigue intacto. Y porque el contexto actual no perdona a nadie. La sociedad en general tampoco ayuda, ¿no? Vivimos acelerados, hiperconectados, pero profundamente solos. Todo se mide en rendimiento, en resultados, en productividad. El que no puede, queda fuera. El que se cae, bueno, que se levante solo. El mérito se convierte en excusa para la indiferencia. Y cuando alguien no aguanta más, solemos reaccionar tarde, mal o con frases hechas. Y también hay que decirlo, ¿no? Hay un problema político. Y no importa el color del gobierno de turno. Hace años, hace mucho tiempo que la salud mental está relegada. Siempre es lo primero que se ajusta. Falta de inversión, faltan profesionales, faltan programas sostenidos en el tiempo. Y en la fuerza de seguridad, esto es aún más grave. Porque no alcanza con un psicólogo de guardia o un curso anual. Se necesita seguimiento, prevención, escucha real. Se necesita romper el estigma interno. Pero eso requiere decisión política y cultural. Requiere asumir que el problema existe, que no se soluciona escondiéndolo ni minimizándolo, que no alcanza con homenajes póstumos ni comunicados oficiales llenos de palabras vacías. Y también requiere algo un poco más incómodo, ¿no? Que como sociedad revisemos el nivel de violencia simbólica que naturalizamos. El maltrato cotidiano, la deshumanización, o esas frases que se aplican todo el tiempo, ¿no? Que se jodan, bueno, algo habrán hecho. Todo eso va construyendo un clima donde la vida vale cada vez menos. Donde el otro deja de ser alguien y pasa a ser un obstáculo, un número, un enemigo. Y no es casual que estos hechos se den en un momento de alta tensión social, discursos de odio, polarización constante, miedo al futuro, una economía que no da respiro y una política que muchas veces parece más preocupada por la pelea que por el cuidado, ¿no? En ese contexto, la angustia se multiplica. Obviamente, hablar de suicidio no es fácil, es un tema muy delicado, muy complejo, pero callarse es peor. No se trata de romantizar ni de buscar culpables rápidos. Se trata de entender que cuando alguien llega a ese punto, algo colectivo falló. Y que si no hacemos nada, si no se hace nada, va a volver a pasar. Y quizás la pregunta de fondo no sea solo ¿por qué se suicidan los policías y militares, ¿no? Tal vez la pregunta sea ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Una donde todo es presión, rendimiento y aguante, o una donde el cuidado también sea una política pública y una práctica cotidiana. Porque nadie debería sentirse tan solo como para creer que la única salida es desaparecer. Y si eso está pasando, no miremos por otro lado, porque nos incluye a todos. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.